El quirófano es un lugar que casi nadie ve, pero donde suceden historias que parecen sacadas de una película. Cirugías que duran 8, 10, incluso más de 20 horas. Equipos médicos que pasan tanto tiempo de pie, que pierden la noción del día y la noche. Residentes que luchan contra el cansancio, cirujanos que no prueban bocado en mediodía, y momentos en los que el cuerpo simplemente se apaga. En este video, vas a escuchar testimonios reales de Reddit, relatos crudos y sorprendentes que muestran cómo es, de verdad, estar en una cirugía interminable. Desde el residente que pierde la cuenta de las horas, hasta el cirujano que confiesa haberse quedado dormido de pie mientras asistía. Historias de resistencia, concentración absoluta, silencios casi meditativos. Y también de hambre voraz, piernas temblorosas y decisiones de vida o muerte. ¿Hasta dónde puede aguantar el cuerpo humano cuando lo único que importa es mantener a un paciente con vida? Quédate hasta el final, porque las respuestas son mucho más extremas y más humanas de lo que imaginas. Soy residente de cirugía y para quienes no lo sepan, eso significa que la mayor parte de mi tiempo en el quirófano no es glamorosa ni heroica. No soy el cirujano principal. Muchas veces mi trabajo consiste en estar de pie, quieto, sosteniendo separadores, intentando no inclinarme demasiado, no balancearme y sobre todo, no desmayarme. A veces me toca hacer algo más activo. Claro, pero la verdad es que gran parte del tiempo estás ahí, acompañando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle. Y lo curioso es que, después de un rato, pasa algo medio mágico, como si tu cerebro cambiara de canal. Entras en un estado raro, como una especie de zona quirúrgica, dejas de pensar en el reloj, en si desayunaste o en cuánto te duelen las piernas. La sala de operaciones se vuelve silenciosa en tu cabeza. Incluso si afuera hay monitores pitando, gente moviéndose. Lo único que existe es el campo quirúrgico frente a ti, el tejido, la estructura, los movimientos. Te concentras tanto que el resto del mundo se borra. Me pasó más de una vez eso de pensar, ok, seguro van 20 o 30 minutos, y cuando finalmente me animé a mirar el reloj, habían pasado 4 horas, así. De golpe, el tiempo dentro del quirófano no funciona igual. Obvio, hay límites, el cuerpo te los recuerda. Si tu vejiga ya no da más o sientes que estás a punto de caer redondo, puedes pedir un minuto y salir. Nadie te juzga por ser humano. El anestesiólogo tiene el control de los signos vitales y el equipo sabe sostener el campo si necesitas respirar. No es lo ideal, pero pasa. Uno de los casos que más se me quedó grabado fue una reintervención abdominal, una laparotomía, donde el paciente tenía unas adhesiones intestinales densísimas. Básicamente, el intestino era un bloque pegado y había que separar centímetro a centímetro. Suena agotador, y lo fue, pero de una forma rara, se sintió pacífico. El cirujano titular tenía un ritmo calmado, casi hipnótico, y después de una hora de cortar y separar con cuidado, sin prisas, sin voces, nos encontramos trabajando casi en sincronía. Nadie hablaba, el resto de la sala estaba quieto. Era como si el quirófano entero hubiera entrado en un modo meditativo. En lugar de estrés o adrenalina, lo que sentí fue calma, una calma intensa, compartida. Mientras todo el equipo se movía como uno solo. Fue ahí cuando entendí que la cirugía no es solo velocidad y presión, también tiene momentos de quietud, de concentración absoluta. De esa especie de zen que te engancha para siempre. Claro, cuando el caso terminó, regresó la realidad de golpe. Mis piernas temblaban, mi estómago rugía. Y me di cuenta de que llevaba casi 10 horas sin probar bocado. Así que hice lo que cualquier residente haría, saqué la barra de proteína medio rancia que guardaba en el bolsillo de la bata, seca, con sabor a cartón, pero en ese momento te juro que supo a gloria. Eso es la residencia, aprender que necesitas para sobrevivir. Algunos siempre tienen un batido de proteínas en su casillero, otros llevan electrolitos, sobres de café instantáneo, almendras, lo que sea que puedas tragar entre un caso y otro. Cada quien desarrolla su kit personal de emergencia, y aunque los días sean interminables, aunque haya momentos en que pienses no puedo más, cuando estás ahí dentro, en ese quirófano, metido en esa burbuja de concentración total, ¿recuerdas por qué estás haciendo esto? ¿Por qué entraste a cirugía? ¿Y por qué, incluso en las guardias más duras y los casos más largos, no lo cambiarías por nada? La cirugía más larga que he hecho hasta ahora duró unas 10 horas. Hoy en día, la mayoría de mis casos están en el rango de 3 a 4 horas, y honestamente, para un cirujano eso ya se siente como lo normal. Pero esas cirugías maratónicas, esas son las que se te quedan grabadas, no solo en las piernas o en la espalda, sino en la memoria.
Lo raro es que cuando estás dentro de un procedimiento así, tu cuerpo entra en un modo extraño. Las necesidades básicas se apagan como si alguien hubiera bajado un interruptor. No piensas en comida, no piensas en agua, ni siquiera en que llevas horas de pie con la vejiga al borde de la rebelión. Nada de eso. Tu cerebro solo dice, ahora no, tenemos trabajo que hacer. Recuerdo especialmente una cirugía reconstructiva que duró unas 9 horas. Era meticulosa, de esas que requieren movimientos pequeños, finos, donde cualquier error cambia el resultado. Alrededor de la hora 5, nos topamos con un desafío inesperado y, desde ese instante, fue como si me hubiera metido en un túnel. No levanté la vista del campo quirúrgico salvo que fuera absolutamente necesario. Todo lo demás desapareció. Cuando finalmente terminamos, escuché a alguien decir, «Buen trabajo, doctora, son las 7:30». Y yo parpadeé mirando el reloj como si me hubieran teletransportado. Sentía que habían pasado 2 horas, máximo 3. Pero no, habían sido 9. Y ahí es cuando el cuerpo te pasa la factura, de golpe. La concentración se apaga y todo lo que habías ignorado regresa de un solo golpe. Primero, el hambre. No hambre normal. Hambre salvaje, voraz. Ese tipo de hambre en el que aceptarías sin dudar una chocolatina de máquina expendedora caducada el año pasado. Luego la fatiga. Mis piernas parecían bloques de cemento, mis hombros tensos como cables y mis pies, bueno, mis pies me gritaban que llevaba casi medio día apoyado sobre ellos sin misericordia. Y claro, la vejiga. Es increíble cómo puedes pasar 10 horas sin sentir nada, y en el momento exacto en que termina la cirugía, tu cuerpo decide recordarte que lleva esperando desde hace siglos. En ese instante, moverse hacia el baño se siente como correr a la terminal de un aeropuerto para no perder un vuelo. Y después viene lo mejor, ese primer bocado de comida. Nada sofisticado. No un plato de restaurante ni algo digno de Instagram. Puede ser una sopa aguada del hospital o una pizza fría olvidada en la sala de residentes. En ese estado, sabe a una cena de 5 estrellas. Porque no es la comida en sí, es el alivio, es tu cuerpo entero diciendo, gracias, finalmente. Lo curioso es que desde fuera, la gente siempre imagina la cirugía como en los programas de televisión. Drama, gritos, acción al límite, adrenalina en cada segundo. Pero la verdad es otra. Dentro del quirófano, la atmósfera suele ser tranquila, silenciosa, casi meditativa. Todo es concentración, precisión, calma controlada. El verdadero golpe viene después, cuando sales y la adrenalina desaparece. De repente, las luces se sienten más intensas. El estómago ruge como un animal salvaje. Y tu cuerpo, con toda la autoridad del mundo, te dice, oye, no sé si te acuerdas, pero también existimos. Y ahí, en medio del cansancio y del alivio, es cuando realmente entiendes lo que significa completar una cirugía de ese calibre. No solo sobrevivir tú, sino llevar al paciente al otro lado, intacto, con el trabajo bien hecho. Soy cirujana cardíaca, lo que básicamente significa que paso buena parte de mi vida en el quirófano. Para mí, una operación que dure entre 4 y 12 horas no es nada fuera de lo común. Así es este campo. Y lo loco es que llegar a este punto no fue rápido. Antes de operar por mi cuenta, tuve que entrenar más de 10 años después de la escuela de medicina. 10 años de residencia, de ser adjunta, de aprender no solo las técnicas quirúrgicas, sino a entrenar mi propio cuerpo y mi mente para resistir maratones dentro del quirófano. Con el tiempo, tu resistencia se vuelve parte de ti. Hoy en día, en la mayoría de las cirugías largas, 6, 7, 8 horas seguidas, ni siquiera pienso en comer, ni en el baño, ni en el reloj. Todo lo que existe es el paciente, el corazón frente a mí, el equipo, y ese flujo casi hipnótico que se crea en medio de una cirugía de alto nivel. Cuando entras en ese estado, tus necesidades básicas desaparecen como si alguien hubiera pulsado
mute en tu cuerpo. Pero claro, hay ocasiones en las que la biología insiste. Y ahí es donde entra la experiencia. No puedes simplemente soltar los instrumentos e irte como si nada. La clave está en esperar lo que yo llamo las pausas naturales del caso. Esos momentos donde es seguro apartarte un minuto sin poner en riesgo al paciente. En cirugía cardíaca, esas pausas usualmente aparecen en momentos muy específicos. Cuando estamos calentando de nuevo al paciente después de haberlo enfriado durante la circulación extracorpórea, o cuando ya hemos terminado la parte crítica y estamos esperando a que el corazón, que habíamos detenido con medicación especial, recupere su ritmo y empiece a latir otra vez. Son instantes de transición donde todo sigue siendo delicado, pero no depende de cada uno de mis movimientos. Ahí, si necesito salir, lo hago rápido y con precisión. Me quito los guantes, aviso al equipo y sé que tengo exactamente un par de minutos para ocuparme de mí misma. Esa habilidad para reconocer los tiempos y mantener la disciplina no llega el primer día. Es algo que se cultiva tras años de estar de pie durante horas, de aprender a escuchar no solo al paciente y al monitor, sino también a tu propio cuerpo. Porque no se trata de ser un robot que aguanta todo sin sentir. Se trata de saber cuándo aguantar y cuándo es el momento correcto para respirar, hidratarte o incluso estirar las piernas sin comprometer nada. Al final, eso es lo que diferencia la práctica diaria de un cirujano cardíaco. No solo la técnica de abrir un tórax y reparar un corazón, sino también la resistencia física, la gestión mental y esa sincronización casi quirúrgica entre lo que necesita el paciente y lo que necesita tu cuerpo. Soy veterinario, y aunque no estoy en quirófano todos los días como los cirujanos humanos, sí me toca hacer cirugías un par de veces al mes, casi siempre con animales de laboratorio. Y déjenme decirles, una vez que estoy en la zona, todo lo demás desaparece. Es como si tu cuerpo pusiera en pausa cualquier necesidad biológica. Honestamente, no recuerdo ni una sola vez en la que haya tenido que parar una cirugía para ir al baño. Simplemente no pasa. La concentración toma el control total. Ahora, eso no quiere decir que todos en la sala se conviertan en estatuas estoicas. A veces, alguien empieza a sentirse cansado, mareado o acalorado. Y bueno, ahí tenemos un truco muy sencillo. Si hay un taburete cerca, se sientan un momento. Así pueden descansar sin comprometer la esterilidad del campo quirúrgico. Sucede de vez en cuando y siempre tratamos de anticiparlo. No es nada glamuroso, pero funciona. La cirugía más larga que yo mismo he hecho probablemente rondó las 6 o 7 horas. Nada comparado con esas maratones de 10 o 14 horas que cuentan los cirujanos humanos, pero aún así, créanme, se siente eterno. Y más allá de esas, lo que puede ser realmente agotador son esos días en los que tienes que hacer múltiples procedimientos uno tras otro. Es casi como una línea de montaje quirúrgica. Operas, vigilas la anestesia, ayudas con la recuperación, preparas el siguiente caso. Y cuando te das cuenta, llevas 8 horas enteras sin un descanso de verdad. Por eso, algo que siempre les digo a los externos, los estudiantes que vienen a rotar con nosotros, es: traigan una bebida y un bocadillo, y déjenlos justo afuera de la puerta. En serio, háganlo. Y si en algún momento se sienten mal, avísenle a alguien de inmediato. Ah, y lo más importante, si están a punto de desmayarse, por favor, intenten no caer sobre el paciente. Puede sonar a chiste, pero no lo es tanto. A cualquiera le puede pasar, sobre todo cuando eres nuevo y todavía no sabes lo que es estar de pie bajo luces calientes, en una sala cerrada, sin comer ni beber nada durante horas. La primera vez que ves sangre real o cuando sostienes un separador más tiempo del que tu brazo puede soportar, tu cuerpo puede traicionarte. Y sí, hemos visto gente tambalearse, así que ese consejo, aunque dicho con una sonrisa, es bastante serio. Al final, ya sea en medicina humana o veterinaria, el quirófano tiene esta cualidad hipnótica. Te atrapa, te borra la noción del tiempo y convierte cosas tan básicas como ir al baño o comer en lujos que simplemente no existen hasta que todo termina. Soy enfermera en una unidad de cuidados intensivos de trauma, nivel 1, y a lo largo de los años he visto algunas cirugías que parecen imposibles de creer. Una de las más largas que recuerdo duró 23 horas. Sí, casi un día entero dentro del quirófano. En un momento,
no pude contener mi curiosidad y le pregunté al cirujano cardíaco cómo demonios había logrado permanecer tanto tiempo operando. Su respuesta fue tan directa como sorprendente. Me dijo, comenzó el caso de emergencia cuando llegó al hospital, y cuando la cirugía alcanzó la marca de las 12 horas, entró un equipo de relevo para tomar el control. Él mismo se quedó hasta la hora 16. Luego salió a tomar una siesta rápida de 4 horas. Y después, regresó para terminar el caso. Esa experiencia me mostró el nivel de compromiso y trabajo en equipo que realmente se necesita para salvar una vida en esas condiciones. Porque uno podría pensar que todo es cuestión de resistencia física, pero en realidad es rigor, organización y apoyo mutuo. En cuanto a los descansos, la comida o incluso algo tan básico como ir al baño. En esas situaciones de altísimo estrés, el cuerpo cambia. Es como si entrara en un modo de supervivencia. La concentración es tan intensa y la adrenalina tan alta que ni siquiera sientes hambre ni notas la vejiga. Todo eso desaparece temporalmente porque tu cerebro ha decidido que lo único que importa en ese momento es mantener al paciente con vida. Y quiero aclarar algo que escucho a menudo gracias a la televisión. Programas como Anatomía de Grey pintan una imagen muy dramática, pero también completamente inventada. No, los cirujanos no usan pañales en el quirófano. Eso no funciona así. En la realidad, el quirófano es un mundo aparte dentro del hospital. Tiene su propio flujo, sus propias reglas. Y sí, baños privados para el personal, totalmente separados de las áreas públicas. Si alguien necesita salir, puede hacerlo de forma rápida y sin problemas de privacidad. Además, nunca es un cirujano solitario el que carga con toda la presión. Siempre hay múltiples especialistas en la sala. Es un sistema diseñado para que, si algo le ocurre al cirujano principal o si necesita apartarse por unos minutos, haya otro profesional capacitado listo para continuar sin que el paciente corra riesgo. Al final del día, eso es lo que sostiene estas cirugías tan largas: preparación, coordinación y la capacidad de mantener la calma cuando más importa. Desde afuera parece imposible, pero para quienes estamos dentro, se trata de hacer lo que sea necesario para que alguien tenga una segunda oportunidad de vivir. Soy cirujano de trasplantes de hígado, y este tipo de operaciones son de las más demandantes que existen. Muchas veces trabajo con donantes vivos, no con órganos de personas fallecidas, y eso hace que las cirugías sean aún más largas y delicadas. Lo común es que tomen entre 8 y 12 horas, dependiendo de lo complicado del caso. La dinámica es interesante porque muchas veces hay una pausa natural en el procedimiento. Generalmente ocurre cuando ya hemos preparado al paciente receptor para extraerle el hígado enfermo, pero el nuevo hígado del donante todavía no está listo. Ese lapso puede darnos un respiro, café rápido, una visita al baño, o simplemente estirar las piernas antes de volver al campo quirúrgico. Pero no siempre se tiene esa suerte. Si el equipo que trabaja en el donante avanza más rápido de lo previsto, eso significa que quienes estamos operando al receptor no tenemos descanso real. En esos casos terminas las 12 horas completas dentro del quirófano sin pausa, y la verdad es que no lo sientes en el momento. El nivel de concentración y alerta que exige un trasplante de hígado es tan alto que tu cuerpo bloquea cualquier señal de hambre, cansancio o necesidad fisiológica. Todo queda en segundo plano. Es extraño cómo funciona el cuerpo. Durante la cirugía puedes estar completamente enfocado, casi como en un estado de hipervigilancia, y cuando al fin termina todo, es ahí donde de golpe lo sientes. El hambre, el cansancio, la vejiga recordándote que lleva horas esperando. Es como si tu organismo hubiera dicho, ok, misión cumplida, ahora sí me toca a mí. Claro, esa es la experiencia ya con años de práctica. Cuando era residente y estaba en formación, la historia era muy distinta. Hubo veces en las que literalmente me quedé dormido asistiendo a una cirugía larga, sobre todo si caía en esas horas terribles de la madrugada, entre las 2 y las 6 de la mañana. En ese entonces todos vivíamos en un estado de agotamiento crónico, así que esas microsiestas eran casi inevitables. Lo curioso es cómo sucedían. No era como quedarse dormido en una cama, sino un apagón inmediato. Estabas de pie, con los instrumentos en la mano, y de repente tu cuerpo entraba en un sueño tan profundo que apenas si te dabas cuenta. Bastaba con que el cirujano principal levantara la voz para que despertaras sobresaltado, reaccionaras un par de minutos, y luego el cansancio volvía a arrastrarte. Lo más extraño de todo es que estabas dormido, pero seguías ahí,
de pie. Claro, a veces eso significaba que las herramientas en tu mano se quedaban inmóviles, en lugar de seguir el ritmo que el cirujano necesitaba. Y créeme, en esos momentos lo último que querías era que alguien se diera cuenta. Con el tiempo aprendes a manejarlo, tu resistencia mejora, tu concentración se fortalece, y ya no caes en esos microsueños. Pero nunca olvidas esas primeras noches en formación, cuando estabas tan exhausto que tu cuerpo se apagaba solo, incluso en medio de uno de los procedimientos más complejos que existen. Cuando este tipo de testimonios aparecen en Reddit, lo primero que pasa es que se llenan de reacciones. Y no es para menos, la idea de alguien pasando 10, 15 o hasta 20 horas dentro de un quirófano provoca fascinación, respeto, y también mucha incredulidad. Algunos usuarios se muestran completamente asombrados. Uno comenta: no puedo ni imaginar lo que es estar de pie más de 4 horas seguidas sin querer arrancarme las piernas, y aquí están estos médicos haciéndolo como si fuera martes por la mañana. Eso no es entrenamiento, eso es superpoder. Otro escribe casi con tono poético: me sorprende que el cuerpo humano pueda ponerse en pausa de esa manera. Ni hambre, ni sueño, ni baño, solo pura concentración. Es como un trance. Es casi espiritual. Luego aparecen las voces sarcásticas, porque esto es Reddit después de todo. Un comentario dice: yo me desmayo si paso más de 45 minutos en IKEA, y esta gente aquí operando un hígado por 12 horas. Prioridades, supongo. Otro remata: así que la clave es entrenar como cirujano para no tener que ir nunca al baño. ¿O es que todos tienen vejigas hechas de adamantium? Pero entre los chistes, también hay quienes tratan de poner las cosas en perspectiva. Una persona comparte: no es que el cuerpo se vuelva de piedra. Es adrenalina pura. Es el instinto de supervivencia disfrazado. Cuando tienes la vida de alguien en tus manos, tu cerebro silencia todas las demás alarmas. El hambre, la fatiga, la vejiga, todo se apaga porque lo único que importa es terminar. Esa explicación hace eco en otros. Otro usuario responde: sí, exactamente. Es como cuando te cortas en un accidente y no sientes el dolor hasta después de que todo se calma. Durante la cirugía, tu sistema nervioso se enfoca en la misión. Y cuando termina, boom, de golpe llega todo: el hambre, el dolor de pies, el cansancio. Y ahí es cuando descubres que estás hecho polvo. Lo interesante es que algunos que no son médicos también cuentan sus experiencias comparables. Alguien dice: trabajo en construcción, y hubo días en que pasamos 14 horas sin descanso levantando sacos de cemento. No es lo mismo, obviamente, pero recuerdo ese estado en el que ya no piensas en nada más que en seguir. Y al final del día, cuando por fin paras, es como si el cuerpo te cobrara todo de golpe. Otro lo lleva a un plano más geek: esto me recuerda a las raids de World of Warcraft en 2006. 12 horas sin levantarse, sin comer, sin ir al baño. Excepto que en el caso de los cirujanos, si te equivocas, no es que pierdas la partida, es que pierdes a un ser humano. Respeto absoluto. Algunos comentarios van directo al lado emocional. Imagínate ser el paciente. Estás dormido, inconsciente, mientras un equipo de personas dedica más de medio día entero solo a darte una oportunidad de seguir vivo. Eso es amor por la humanidad. Eso es lo más cercano a un milagro que tenemos. Otro lo ve más crudo: la dedicación está bien, pero también es una locura. Piénsalo, humanos operando a otros humanos hasta quedarse dormidos de pie. ¿Eso no dice algo medio aterrador sobre cómo funciona nuestro sistema médico? Y claro, nunca falta la persona que mete un toque de humor negro: lo único que aprendí aquí es que los cirujanos probablemente tienen vejigas de repuesto escondidas en algún lado. O entrenan con monjes saolís. Hay también quienes conectan con la disciplina detrás de todo esto. Un comentario muy votado dice: la mayoría de nosotros entrenamos para tener una vida. Ellos entrenan para salvar vidas. Por eso su resistencia, su aguante, su capacidad de concentración, están en otro nivel. No es glamuroso, no es como en Anatomía de Grey. Es un trabajo duro, meticuloso, agotador, pero es exactamente lo que mantiene a la gente viva. Ese es el tipo de héroe que nunca verás en una película de Marvel. Otros aprovechan para corregir mitos. Por favor, olviden lo que ven en la televisión. Nadie usa pañales en cirugía. Nadie hace chistes mientras alguien tiene el pecho abierto. El quirófano no es un set de comedia romántica. Es silencioso, meticuloso, concentrado. Sí hay momentos de humor, claro, pero la mayor parte del tiempo es pura concentración.
Y esas aclaraciones generan reacciones en cadena. Alguien responde, totalmente. Yo trabajo como técnico quirúrgico y lo más sorprendente es lo normal que se siente después de un tiempo. Estás literalmente sosteniendo el corazón de alguien en tus manos, pero el ambiente es tranquilo, silencioso. Es surrealista y al mismo tiempo, rutinario. Las comparaciones con la vida cotidiana siguen apareciendo. Yo no puedo ni terminar una reunión de Zoom de 90 minutos sin buscar la forma de ir por un snack, y aquí hay gente que aguanta 10 horas con bisturí en la mano. No sé si admirarlos o sentirme miserable. Otros lo llevan a un lado más filosófico. Esto me hace pensar en la fragilidad y la resistencia humana al mismo tiempo. El paciente está vulnerable, abierto en una mesa. El cirujano está vulnerable, agotado, al borde del colapso físico. Y sin embargo, juntos crean un acto de supervivencia. Es casi poético. Las voces sarcásticas no se detienen tampoco. Imagina dedicar 16 años de tu vida para entrenarte, solo para que lo que más te recuerden sea que aprendiste a ignorar tus ganas de hacer pis. Médicos, los verdaderos ninjas de la vejiga. Pero entre la ironía, siempre hay un subtexto de respeto. Porque aunque algunos lo digan con chiste, lo que se percibe en los comentarios es admiración. Me quejo de estar cansado después de mi turno de oficina de 8 horas. Ellos están salvando vidas sin moverse de un punto durante 12. ¡Qué perspectiva tan necesaria! Un detalle que varios remarcan es la importancia del trabajo en equipo. El hecho de que un anestesiólogo pueda cubrir un par de minutos, o que haya cirujanos de relevo listos para entrar después de 12 horas, demuestra que esto nunca es un show de un solo hombre. Es coreografía, disciplina, confianza mutua. El paciente no está en manos de un héroe solitario, sino de un ejército coordinado. Otros se van al lado práctico y casi económico. Dices que tu cirugía duró 20 horas, yo solo quiero ver la factura. Debe venir con intereses. Un comentario que destacó por su crudeza fue este: todos hablamos de la resistencia de los médicos, pero piensen también en las familias en la sala de espera. Hay padres, parejas, hijos que pasan esas mismas 12 horas sin noticias, mirando un reloj, muriéndose de miedo. Para ellos también es un maratón, solo que de ansiedad. Y eso generó un hilo de respuestas de gente que había estado en ese lugar. Una persona compartió: mi madre estuvo en cirugía por 14 horas. Fue la noche más larga de mi vida. Caminábamos en círculos, tomábamos café, intentábamos leer. Cada vez que alguien con bata pasaba por el pasillo, pensábamos, ¿vendrán por nosotros? Y cuando finalmente dijeron que había salido bien, colapsamos de alivio. Es algo que nunca olvidas. En contraste, alguien más comentó con humor: mi única experiencia con esperas largas fue cuando mi pizza tardó 1 hora y media en llegar. Estaba al borde de llamar al 911. Creo que no sobreviviría a una sala de espera quirúrgica. La mezcla de respeto, humor y reflexión sigue a lo largo de todo el hilo. Lo que empieza como curiosidad sobre si los cirujanos usan pañales termina siendo un retrato colectivo de lo que significa la resistencia humana. Unos lo cuentan con sarcasmo, otros con emoción, otros con datos médicos. Pero todos coinciden en algo: el nivel de entrega y disciplina que hay detrás de estas historias es algo que impacta, que incomoda, que inspira. Y en el fondo, eso es lo que más engancha a la audiencia. No solo es la pregunta de ¿cómo hacen para aguantar tantas horas sin ir al baño? Es la revelación de que, detrás de cada cirugía interminable, hay seres humanos forzando los límites de su cuerpo y su mente para darle a otro ser humano la oportunidad de seguir vivo. Y así llegamos al final de este segundo episodio con estas increíbles historias quirúrgicas. Si has llegado hasta aquí, de verdad, gracias. Significa mucho para un canal pequeño como este tener tu apoyo y tu tiempo. Recuerda que todo lo que escuchaste hoy son testimonios reales sacados de Reddit, experiencias que muestran la resistencia, el cansancio, el humor y la humanidad que hay detrás de esas cirugías interminables. Ahora te toca a ti. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete y compártelo. Créeme, ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. Y una cosa más, este es el segundo episodio de esta serie. Si quieres que haga un tercero, apóyalo con un like y déjalo en los comentarios. Porque todavía hay muchísimos más testimonios quirúrgicos reales que no te he contado, y te prometo que algunos son incluso más sorprendentes que los de hoy. Así que ya sabes, activa la campanita, apóyame con un comentario, y nos vemos en el próximo video.